Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos, a quienes nos acompañan de manera presencial y también a los que nos acompañan a través de Facebook. Muchas gracias por seguirnos en este jueves de la UNAM en la Universidad de Guanajuato y siempre queremos agradecer antes de iniciar la hospitalidad que la Universidad de Guanajuato nos da en las instalaciones en San Miguel de Allende. El día de hoy tenemos una conferencia que queremos compartir, que va a estar a cargo del doctor Gabriel Medrano Luna. Él va a impartir la charla "A jugar se ha dicho, los juegos y juguetes como patrimonio cultural". Antes de cederle la palabra, en este jueves de la UNAM en la Universidad de Guanajuato, quiero leer de manera muy breve y de manera muy sucinta un poco sobre su trayectoria profesional. Él es sociólogo por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestro en estudios étnicos por el Centro de Estudios de las Tradiciones del Colegio de Michoacán y doctor en Ciencias Sociales por la misma institución. Se ocupa del estudio del folclore literario, arte popular, música popular mexicana, danzas tradicionales, ferrocarriles y cultura popular. En su andar ha escrito más de una decena de libros, diversos artículos y presentado ponencias y conferencias sobre múltiples temas de la cultura oral y el patrimonio cultural en ámbitos nacionales e internacionales. En sus libros publicados se encuentran Virgilio Fernández del Real, Recuerdos de un brigadista, 2020, Como me lo contaron se los cuento, Leyendas de Guanajuato, Como me lo contaron se los cuento, Leyendas de Aguascalientes, Los mundos mágicos de Shinda, la cultura oral y la obra artística de un juguetero popular en Guanajuato, Juan Chávez, una leyenda viva de Aguascalientes, Morena Encantadora, el folclore literario ferrocarrilero de Aguascalientes, el juguete popular de Guanajuato, imaginación y creatividad, La Morena y sus chorreados, los ferrocarriles en Aguascalientes, y Danza de Indios de Mesillas, una danza de conquista en Tepzalá, Aguascalientes, entre otros muchos más. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, donde realiza investigación sobre arte, juguete popular, las narraciones orales y el patrimonio cultural de México. Así, con esta presentación, te agradezco mucho, Gabriel, que estés con nosotros y bueno, espero que sea la primera de muchas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Gabriel. Agradezco mucho la invitación eh, y también me da mucha alegría ver eh, personas de 3 generaciones. Creo que es hablar de juguetes, hablar de juegos, hablar de la infancia, pues siempre es muy bonito porque mucho de eso se va transmitiendo de los abuelitos, lo digo con respeto, de los adultos mayores a los hijos y a los nietos, y yo creo que se van cumpliendo los ciclos y siempre es una alegría poder compartir esos temas, en este caso con la UNAM, y agradecer de manera particular al doctor Arturo Joel Padilla, porque en este camino, en la vida, hay reencuentros. Yo cuando llegué a Guanajuato hace más de 20 años a trabajar a la universidad, una de las personas con quien tuve una cercanía, una calidez y un respaldo fue con el maestro Arturo Joel Padilla, papá del doctor Arturo. Y ahorita estar en ese espacio, estar con él, pues es como ir cumpliendo esos ciclos y esos reencuentros. Y yo creo que esas son las cosas que se agradecen en este mundo del, del andar por lo académico y sobre todo compartir lo que uno hace, ¿no? Esta presentación de resultados de lo que aquí tenemos en la exposición de juguete popular mexicano, donde el estado de Guanajuato es una región muy, muy importante, de grandes artesanos, de grandes jugueteros, y bueno, ampliando el aspecto, también de grandes narradores y sobre todo donde se gesta, donde hay esas tradiciones muy importantes, ¿no? Hablando de la danza de concheros, las mojigangas, etcétera. Entonces, yo agradezco que se abra este espacio. Como verán, pues se hablará un poco
el tema del juguete como patrimonio intangible. Y bueno, iniciaremos con un pequeño video para que las compañeras, las amigas, vean de qué vamos a hablar, de qué se trata, y también para que se vaya haciendo un poco ameno. Miren. México es un país de riquezas, como lo demuestra la amplia variedad de manifestaciones populares y culturales existentes en su territorio. A nivel nacional, Guanajuato destaca como un centro predilecto en la producción de juguetes tradicionales, oficio transmitido de generación en generación. Desde los talleres familiares, los artesanos mantienen viva la identidad de sus comunidades. Son guardianes del patrimonio que da sentido a su realidad. Los juegos y juguetes populares no son exclusivos de una sola cultura, cada sociedad los adapta de acuerdo a su contexto local. Las infancias aprovechan su imaginación para divertirse y aprender, empleando lo que tengan a la mano para inventar juguetes e historias que explican su realidad. Los jugueteros tradicionales aprenden el oficio desde pequeños, mejorando sus técnicas y diseños para incentivar el desarrollo personal y social de niñas y niños. Debido a las condiciones sociales y económicas del país, los juegos infantiles utilizan espacios y materiales que se encuentran en cualquier hogar mexicano. Un palo de escoba se convierte en caballito y la matatena recicla los huesos de durazno. Una simple cuerda sirve para saltarla y un pequeño rincón para esconderse. Toda la familia se involucra, los padres enseñan valores para el hogar, los tíos son cómplices creativos y los abuelos nos recuerdan las historias del Coco y la Llorona. Bueno, yo les preguntaría si su abuelito o su abuelita no les ha contado de la Llorona, del Coco, si no han jugado con esas muñecas de cartón. Yo creo que son parte bonita. Y como se ve en el video, es algo muy importante. Y, y bueno, hay un especialista en Chile del juguete popular, se llama la maestra Karen Pla Miller Turina, hija de un gran folclorista, Oreste Pla, y de una gran escritora, Pepita Turina. Y ella refería, de hecho, me lo contaba a mí en alguna ocasión que tuve la oportunidad de estar con ella degustando un buen café, de cómo los juguetes no son propios de un país. O sea, ella decía, son adaptados y adoptados. Y eso es muy interesante, de cómo los mismos juegos, los mismos juguetes se van adaptando a esos contextos, ¿no? En el caso particular de Guanajuato, la pelota, el saltar la cuerda, la muñeca, pues son juegos que son en muchos países, y definir un origen pues sería incierto. Pero lo importante es cómo las niñas, los niños, pues van recreando estos juegos, cómo los van adaptando, y sobre todo a los materiales del lugar. Esa es una parte importante. Yo por los tiempos trataré de hacerlo más ameno, más fluido, no me detendré a leer todo esto, pero sí decir que además de hablar de juegos y juguetes, que en el ámbito académico también es algo muy importante, su estudio, la salvaguarda como patrimonio intangible, ¿no? Desde la propia UNESCO y desde la propia Secretaría de Cultura hay un interés muy grande por preservar las técnicas, los materiales, los procesos de elaboración del juguete. Yo en Guanajuato conocí grandes artesanos. Siempre presumo o hablo en particular de uno, sin menospreciar a los demás, quien en la exposición Varios Juguetes es Gumersindo España Olivares, mejor conocido como Shinda. Él era oriundo de Juventino Rosas, lamentablemente ya falleció, pero yo creo que era de los jugueteros más reconocidos a nivel nacional y excelente narrador. Él aprendió del abuelo, del papá, y muchas veces me refería a que sus juguetes salían de sus sueños. Él dormía, ponía una libreta junto a su buró, despertaba por las noches y decía que hacía los bosquejos, y al día siguiente comenzaba a fabricarlos. Entonces son esos aspectos muy bonitos que se van dando. Y bueno, yo en las publicaciones pues también refiero que eso no nada más es meramente divulgación, que esa es una parte importante, ¿verdad? Sino que también hay un sustento académico y una preocupación a nivel internacional para que sigamos rescatando los saberes ancestrales de estos artesanos, y ver cómo en las comunidades es muy importante
Es muy importante también cómo se va creando una identidad a través del arte popular, de las creaciones, y cómo va creando también una identidad familiar. En el caso de Shinda, yo podría ir a una galería y ver un juguete, y si es de Shinda, yo ya lo podría identificar por la forma en que lo decora, por los mecanismos. Y, y bueno, les refería que también en el caso mexicano hay un gran interés, ¿no?, de la propia Secretaría de Cultura por la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial y cómo se manifiesta en varios aspectos. En la tradición oral, esas historias de la Llorona, del Coco, entre otras, en San Miguel hay muchas leyendas también muy bonitas, cómo se siguen preservando, cómo se siguen transmitiendo. Es una parte muy, muy importante. Y bueno, aquí refiere también la música tradicional, las danzas, los refranes, los dichos, que es algo también muy importante. Van cumpliendo una función social. Muchos de estos refranes o dichos, últimamente como que se van perdiendo, entre comillas, y cuando eso sucede, pues dejan de cumplir esa función. Yo recuerdo mi infancia, que, que hacíamos algo y mi abuela eh, nos empezaba a regañar y nosotros queríamos justificarle de muchas maneras y ella solamente nos decía, cuando tú vas yo ya vengo. Diciendo, pues ya qué hago en ese aspecto, ¿no? Eh, y usaban todas estas expresiones, estos conocimientos de las plantas, eh, de la medicina tradicional. Y ese es ese interés que había también en, y que vamos haciendo en la institución académica, pero sobre todo, pues ir divulgando. El caso muy particular de los juguetes, como decía el video, pues también eh, a través de ellos se transmiten valores, ¿no? En el juego se debe respetar. Cuando alguien gana o el que pierde, pues tiene que ese aprendizaje y detrás de ello, pues también es el valor de la amistad, el valor del compañerismo, el valor de la justicia. Cuando jugamos canicas, que decíamos, no hagas trampa, no metas meca, decíamos, pues como amigos teníamos que enseñar a respetar, o las propias niñas, cómo se va fomentando la amistad, ¿no? Y otra parte también muy importante, a diferencia de hoy que juegan muchos con el celular, con el Xbox, con esos juegos electrónicos, es que estos juguetes permitían la sociabilización, el jugar entre uno, dos o más niños, o esa relación entre niños y niñas, y sobre todo el movimiento, ese ejercicio al aire libre, el cuerpo se ejercitaba, ¿no? Entonces había también eh, esa parte de la corporalidad, de un desarrollo psicomotriz muy importante. De hecho, en España hay muchos maestros de educación física que estudian el juego y su vínculo con, la, con esa parte de la educación física, con el ejercicio y el entorno. Eh, y yo recuerdo que había muchos juegos que a veces yo no tenía dinero, pero eso no limitaba a que pudiéramos crear nuestros propios juguetes. Del zapato del papá, de los zapatos viejos, extraíamos el tacón. Hoy la suela es una sola pieza, pero anteriormente tenían un tacón y con eso hacíamos nuestros juegos, con la moneda golpeando a la pared y tratar de alcanzarla con la mano. Las niñas pues también con las manos, con una cuerda, pues había muchos juegos, ¿no? Y esa es una parte que también refiere de, de que no era la limitante el tener que ir a invertir dinero en algún juguete, sino esa parte que también brinda esos juegos, esos juguetes, que es la creatividad y la imaginación. Que ojalá aquí las amigas que me están escuchando, ojalá nunca pierdan esa creatividad, esa imaginación eh, en la escuela y en casa y todo. Y eso era algo muy bonito, muy importante. Nosotros cuando íbamos al rancho del abuelo, pues con el lodo hacíamos nuestros juguetes, con las ramas hacíamos nuestras resorteras, siempre con una caja de cartón hacíamos nuestros vehículos,
una piedra volaba, no sé, siempre la imaginación era una parte muy importante. Eh, y, y también cómo fomentan la no violencia, ¿no? También es una parte importante de estos juguetes. Eh, y pues había un sinfín. Muchos tenían cierta temporada y se jugaba la temporada del valero, del trompo, del yoyo. Las niñas pues con los huesitos, si no se compraban, hacer la matatena, el bebe leche, la rayuela, había un sinfín de juegos eh, que ahora he visto que en algunas escuelas se han preocupado para que los críos los sigan jugando. Ojalá así fuese. Y aquí lo que les decía, estas son las muñecas muy representativas de Celaya, pero que también se elaboran en Irapuato, en Guanajuato, seguramente en San Miguel de Allende, las muñecas de cartón. Eh, yo tuve también un vínculo muy cercano con la maestra Pomar, era una gran especialista del estudio del arte popular, y era muy interesante ver los estratos sociales. Ella me refería que las niñas que tenían no muchos recursos jugaban con esas muñecas de cartón y que ve niñas que con una posición social más elevada, pues a ellas les traían sus muñecas de Francia, de Holanda, de Alemania, esas muñecas de porcelana, muy bonitas pero muy caras, pero que a final de cuentas lo mismo se divertían las niñas con estas muñecas que con estas de porcelana, ¿no? Y algo, así algo anecdótico y que a mí me causaba mucha gracia, es que la maestra Pomar me platicaba que el encanto de su juego terminaba cuando bañaban a sus muñecas de cartón, pues se deshacían, ¿verdad? Y ese es un claro ejemplo también muy bonito de, de cómo se da es, que los juguetes pueden ser adoptados y adaptados. Las muñecas aquí lo que vemos es, en su diseño es muy propio de la cultura mexicana, el color, los chapetes, a veces que les ponen trenzas, esa no tiene, pero así toda esa decoración es muy propia de la cultura mexicana y seguramente en otros lugares pues tendría otros decorados. Virgilio Fernández, refería el doctor Arturo Juel, hicimos un libro sobre los recuerdos de Virgilio. Él fue exiliado español a sus 15 años, estuvo en la Guerra Civil Española, tuvo que exiliarse, venir a México, y en las pláticas que teníamos con él, él me hablaba también de esas muñecas que en España le decían las peponas, que ciertamente eran diferentes, ¿no? Y bueno, también otros aspectos interesantes que no me detendré mucho es cómo muchas veces este tipo de juguetes servían para ir formando a la niña a un deber ser, entre comillas. A temprana edad aprendían las labores femeninas, ya sea con los juegos de té al elaborar la comida o con las muñecas a los cuidados. Yo últimamente pues hay ciertas personas que me refieren que eso no está bien porque la muñeca no debería ser para decir que es un rol femenino, sobre todo las que son feministas. Yo creo que más allá, pues no me quiero pelear, a final de cuentas en todos los países siempre se ha jugado con las muñecas y siempre se ha adoptado estos roles, como nosotros los niños jugábamos con los carritos, con los avioncitos, sobre todo que representaban esos diseños de los aviones alemanes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que ese es otro aspecto muy importante. Los juguetes van recreando ciertas épocas. A finales del siglo XIX llega el ferrocarril a México y se empiezan a construir trenecitos, locomotoras, en diversos materiales como cartón, lámina, madera. Lo mismo sucedió en la Primera y Segunda Guerra Mundial con los aviones. Y así, pues los niños jugábamos con este tipo de juguetes y las niñas jugaban a las comiditas, a las muñecas, más allá de si está bien o no jugar, pero también muchas veces las muñecas era una parte muy bonita de que van representando con su indumentaria el traje típico de la región, de la ciudad, y en este caso de las muñecas que traían de Europa, pues muchas veces esa indumentaria daba cuenta
de dónde provenía, ¿no? Esa es una foto de la maestra Pomar de quien refería, con quien me explicaba muchos aspectos que estaban como detrás de esos juguetes, de esos juegos, ese sentido profundo que hay en el arte popular, que además es muy valioso porque las piezas son únicas y repetibles. No es en ese proceso industrializado, como era el juguete chino o el producto chino, que se hacen por miles y son muy baratos. En el caso del arte popular mexicano, ese es un valor muy grande, que se refiere a piezas únicas y repetibles, y muchos artesanos refieren que a cada una le dedican parte de su espíritu. Eso me decía Raimundo González, que a cada juguete, a cada pieza que elaboraba de cartonería, ahí iba impregnado parte de su espíritu, de su pieza. Y aquí están solo unos ejemplos de esa variedad de juguetes. En el caso de Aguascalientes, yo nací ahí y ahora digo que soy guanajuatense, pero yo recuerdo a mi mamá que en cada noviembre, finales de octubre, principios de noviembre, nos llevaba al panteón y nos compraba las calaveras que tenían la mandíbula movible y con el hilo se manipulaba y hacía ese ruido de calavera, pero en la frente era muy común poner el nombre de a quién se le regalaba. Eh, y yo después veía que cuando algún extranjero hacíamos lo mismo, pues para él era surrealista. ¿Cómo pones mi nombre en un cráneo? Entonces, esa es otra parte muy interesante de cómo en la cultura mexicana, desde temprana edad, nos vamos familiarizando con la muerte, cómo vamos viéndola y cómo se refleja en las tradiciones de la celebración del Día de Muertos, en los corridos, en las canciones, en el cine, en la literatura, y en este caso que nos ocupa, pues en el juguete popular, ¿no? Estas también son movibles, ahí esa del medio, pues son unas calaveras que están montadas en una locomotora. Ese tiene un sentido también, que en Aguascalientes estuvieron los talleres más importantes de reparación de carros y material rodante, los talleres del ferrocarril. Y bueno, esas fueron hechas por don Jesús Villela, un artesano, ya falleció, de Aguascalientes, y también tiene esa asociación de la calavera con uno de los grandes grabadores que han existido en México, como José Guadalupe Posada. Él nació en Aguascalientes y bueno, entonces siempre hay esos vínculos también entre el arte popular, entre el juguete popular, con ese contexto referido, o de pronto en la investigación uno le da ciertas sorpresas. Y yo también en mi infancia recuerdo que comprábamos esos gallitos que se ven ahí, que decían gallitos de pelea, y se vendían en la Feria Nacional, hoy Feria Internacional de San Marcos, porque uno de los atractivos eran las peleas de gallos. Se apostaba mucho dinero y después de esas peleas pues ya venía la variedad, ¿no? El artista de moda. Y entonces para nosotros era un juguete propio de Aguascalientes, pero en algunas de las pláticas que tuve con Shinda, me llevé esa sorpresa que me dice, mira Gabriel, yo hacía gallitos peleoneros y los llevaba a Aguascalientes a la feria y se me vendían mucho y los acababa muy pronto. Entonces yo me quedé acá, entonces no eran de Aguascalientes. Y eso sucede con muchas cosas, ¿no? Creemos que son de un lugar, pero efectivamente fueron las de otro lugar. Y bueno, más allá de encontrar de dónde son y eso, lo importante es que cumplía esa función lúdica de divertirnos y cómo con el movimiento parecía que peleaban. Y ahí pues valoré un poco esa creatividad también de Shinda, de cómo llevaba sus juguetes a distintos estados y al mismo tiempo pensaba en qué era lo propio para que se vendiera, qué lo identificaba con el pueblo, con la ciudad, como en este caso las peleas de gallos. Y bueno, ahí está Carlos, mi hijo estaba muy pequeño, ya va a cumplir 17 años en una semana, pero como también el juguete cumple esa función, ¿no? de jugar, que el niño juegue. En el caso de Shinda, como de otros artesanos, sus juguetes ya se compraban para museos, para galerías. Y Shinda siempre me decía
que él lo que aspiraba es que los niños siguieran jugando con sus juguetes. Aquí están otros, lo que he referido, el trompo, por ejemplo, ahí también hablando de materiales, no sé si recuerdan que anteriormente eran de mezquite, esa madera dura, y hoy el mezquite está en peligro de extinción. De hecho, pues está penalizado seguir trabajando el mezquite. Hay algunas fotos de que refieren el juego, cómo había ciertas normas, ciertas reglas. Yo en mi infancia lo que recuerdo que incluso a los trompos le cambiábamos la punta para ponerle una de clavo o sacarle filo, porque al golpear el otro trompo para dañarlo, ¿no? Que era como que lo que uno pretendía. O cuando se querían hacer distintas suertes, pues no tenía que tener una punta así muy puntiaguda para no dañar la mano, y también había muchas suertes, ¿no? El caso del valero también, había varias formas de jugar y tenía ciertos puntos. No sé si las amigas que están aquí les tocó jugar con valeros, con trompos, o bueno, yo creo que con muñecas sí, ¿verdad? Sí, y yo creo que siguen jugando. Y bueno, hay también distintos materiales y decoraciones. Dicen que mucho de este material se elaboraba en Teocaltiche, ya con torno, y en Michoacán, eh, y se distribuía. Aquí pasó algo muy interesante también. Yo jugué muchas veces a la canica, y refiriendo a la maestra Pomar, yo cuento esta anécdota porque siempre me ha parecido muy, además de graciosa, pues me decía que hasta en las canicas había clases, o sea, los niños fifís jugaban con las ágatas porque eran más caras y llevaban color, y que los niños chairos o menos, más de barrio, jugaban con las agüitas. Entonces yo dije, entonces yo era chairo, porque yo jugaba con las agüitas. Pero sí, o sea, esa parte de incluso ver esas diferencias sociales a través de las canicas, yo nunca lo pensé, ¿no? Y yo recuerdo también esas canicas que ya son muy raras. No sé si a usted le tocó canicas de barro, que cuando se golpeaban salía una en el interior. Eran muy bonitas y ya no se hacen. Eh, eh, y ahí está, pues eran muy antiguas, pero, pero también ahí había varias formas de jugar a las canicas, ¿no? Marcando un cuadro y sacándolas, haciendo un hoyo. eh, y, o los juegos como este que nosotros le llamamos brínquete al burro. Eh, mm, Al hacer algunas presentaciones me han dado nombres de otros lugares, pero al final, pues es la misma función, ¿verdad? De brincar, ir haciendo una frase, irla recreando. Uno brinco este burro, dos patadicos, tres hilitos, hilitos, cuatro jamón de sao, una probadita. Y así cuando llegaba el 16, todos a correr, se levantaba y al primero que cogía, al que estaba agachado, es el que se volvía a poner. Entonces uno pasaba horas de sana diversión, por así decirlo. Y bueno, eh, al referir a los juegos, el arte popular, pues no ha sido solamente ese interés por, por divulgarlo a través de exposiciones como la que está aquí en la Casa Nigromante, esta exposición que montamos de juguete popular mexicano, donde sobresale mucho el guanajuatense, sino también un proceso de registro que también es importante y que es donde asociamos esa parte académica, esa parte de la salvaguarda del patrimonio intangible. Yo en su casa, que es mi casa, pues tengo esas cajas. eh, no he tenido así como los medios para hacer un museo pequeño, pero ahí en esa mesa para bodegón hemos filmado, fotografiado y posteriormente pues hacer el registro de la ficha, ¿no? ¿Qué artesano lo elaboró, en qué año, qué materiales, qué medidas? Ir haciendo como el registro de obra, y, y eso nos ha favorecido también para poder hacer algunas publicaciones, ya sea libros, capítulos del libro, artículos, y seguir divulgando. Y esas son algunas de las piezas que contiene, o como ese diploma de Shinda, que, que yo, yo resguardé algunos objetos de Shinda. Bueno, cuando falleció una de las hijas me dijo que quería que resguardara lo que yo quisiera. No,
No quise traerme todo, pues también la familia tenía derecho, pero dije, si ya tengo juguetes de Chinda, si ya hicimos el libro de Chinda, tenemos un poco sus historias, pues qué bonito sería mostrarlas con sus diplomas, con sus fotografías, con sus objetos personales, y es por eso que resguardé algunos de sus diplomas. Y bueno, estos son otros objetos, ¿no? De los que consta la colección. Hay máscaras. Esta, por ejemplo, es una representación de La Llorona. Está aquí en la exposición y la hizo el maestro Sergio Otero. Él es de Acapulco, Guerrero. Él fue alumno, aprendió con la familia Linares y, y así uno pues ha ido haciendo una colección, ¿no? A él le conocí, tengo amistad con él y entonces es otro sentido también que tienen las piezas, que detrás de las mismas hay una historia, hay un vínculo con el artesano en la mayoría, no en todas, y hay más cosas. Estos no son juguetes propiamente, son edificios en miniatura icónicos de Guanajuato. Esta es la Universidad de Guanajuato, el Baratillo, piezas de lámina de don Maximino Rivera de Celaya. Aquella muñeca, por ejemplo, es de Cuba. Tiene un nombre, ahorita no lo recuerdo, pero si se ve la parte como está ahí, se ve la negrita y con el vestido se tapa lo de abajo pero al voltearla ya sería la rubia, la güera, y bueno, es interesante. Eh, y yo les decía, esto se ha divulgado de diferentes maneras, aquí están algunas de las publicaciones. El de Shindas está en internet, bueno, varios de estos están en internet, ya yo he tenido, más allá de la presunción, la satisfacción de que muchos de estos textos se han agotado, o sea, han tenido difusión, pero dan cuenta de esa cultura, de esa identidad, de esas tradiciones, en muchos casos de Guanajuato. Al llegar, yo me encontré con esa riqueza y es uno lo que va trabajando. Ese de como me lo contaron, se los cuento, pues son las leyendas, ¿no? En Guanajuato cada callejón, cada eh, eh, calle tiene su historia, su leyenda, y lo interesante es que la gente la sigue contando, la sigue recreando. Entonces es una parte muy, muy interesante de la entrevista que uno hace a los artesanos, a los narradores, para seguir eh, acrecentando el acervo. O ese niño que no juega, no es niño, que sale de ese poema de Pablo Neruda, eh, que también es muy bonito y que también nos da esa parte de los adultos, ¿no? Que nos sentimos muy propios y, y parece que ya dejamos de ser niños. Pero yo creo que eso es lo bonito, que aunque seamos adultos, siempre dejemos ese niño que llevamos dentro, ¿no? Esa parte de la fantasía, de la diversión, pues que la sigamos preservando, ¿no? Y esa ha sido una conexión muy bonita cuando he dado estas pláticas, que, que esos temas siempre mueven las fibras, ¿no? De nuestra infancia. Ahí está el del juguete popular guanajuatense, que es el primero que hice en Guanajuato, y en el que me acerqué a estos artesanos y ahí descubrí a Chinda. O algunos de los temas de Aguascalientes. Bueno, yo cuando estaba en Aguascalientes hice estos trabajos, llegué a Guanajuato y entonces ya es como comienzo a trabajar las tradiciones de Guanajuato, irlas difundiendo, ¿no? O en pos del texto, es un homenaje al doctor Aaron Pérez Martínez. Él fue mi director de tesis de maestría de doctorado y fue una manera de agradecerle en que en este libro escribieran sus amigos, sus conocidos, desde los que fuimos estudiantes hasta las vacas sagradas, como dicen. O hacedores de danza, porque es una parte también muy interesante en esta región de Guanajuato y del norte. Muchos de los libros que hay sobre danzas pues refieren los estados del sur o México. Pero aquí también hay danzas muy, muy interesantes, muy importantes. Danza de indios brutos, danza de apaches. Y lo que yo he referido, que a mí, para mí reviste una gran importancia, la danza de concheros en esta región. O de Todavía Soñamos, donde se comparten aspectos de la cultura de Colombia, de Chile y de México. Cómo compartimos muchos elementos muy, muy importantes. Si hablamos del juego, pues ahí tendremos un tema muy, muy afín, ¿no? Yo le dediqué una parte muy especial a Chinda. Para mí fue, bueno, no fue, sigue siendo, porque
Es como la película Coco o esa esencia de la celebración del Día de Muertos. Las personas mueren realmente cuando las olvidamos y entonces las recordamos. Pues sí, entonces esas pláticas, pues es una forma de ir dando cuenta de estos grandes artesanos, ¿no? En este caso que refiero, pues Shinda, entre otros más. Esa es una parte, lo iré diciendo, no sé cómo vamos en tiempo, pero le diré por si hay preguntas. Incluso Shinda en el 2015 nos invitaron para llevarlo a España, que contara sus mitos, hablara de sus juguetes. Y aquí parece que muchas de nuestras tradiciones, mucho de eso que estudiamos, pues como que ya no se valora igual, ¿verdad? A veces no valoramos lo que tenemos. Y yo, por ejemplo, mis estudiantes, como aquí a las compañeras que veo, a las jovencitas, pues es ese incentivo que le digo, que se acerquen a sus abuelitos cuando los tienen y los escuchen. Yo hace años, platicando con Elenita Poniatowska, decía eso, que los viejos siempre están esperando un oído amigo que les escuche. Y ahí pueden aprender muchas historias, muchos de a qué jugaban, simplemente les digo, pregunten a sus abuelitos a qué jugaban, cómo eran esos juegos, cómo era donde pasaron su infancia. Y ahí se aprenden muchos aspectos muy bonitos. Una foto de Shinda. Y de aquí Juventino Rosas es muy cerca. De hecho, Shinda traía mucho juguete a vender a San Miguel. Parte de su legado está en el Museo a la Esquina de la Maestra Angélica Tijerina, de don Alfredo, que también es un museo muy bonito, muy valioso, y que también tiene piezas muy importantes. Miren, ahí estamos en el Museo Etnográfico dando las conferencias. Algunos de los temas que se han ido divulgando de los juegos, los juguetes y de las exposiciones que hemos hecho, ¿no? Para estar divulgando el patrimonio intangible y que es una parte esencial. Este fue en San Francisco del Rincón, no hace mucho tiempo, y ahí fue solamente de la obra de Shinda como hacedor de sueños. Diferentes aspectos y años de Shinda: 2005, 2008, 2015 y 2017, y en 2018 falleció. Hicimos una exposición en el Foro Cultural Guanajuato, fue una exposición muy bonita. Él la iba a inaugurar, le dio mucha alegría, pero en ese contexto fallece, entonces fue la primera exposición póstuma. Y bueno, es parte de lo que nos decía Shinda, que para él era muy importante que los niños conocieran sus juguetes, sus historias, para que no los hicieran tontos y también para que conocieran parte de su identidad, de su cultura, de su familia. Son aspectos muy bonitos. Y bueno, muchas veces es difícil corroborar toda la veracidad, pero en las ciencias sociales, a veces más que decir si las leyendas y lo que nos cuentan los narradores, los artesanos, es verdad o mentira, es ir urdiendo ese texto entre las entrevistas, los documentos de archivo, los libros, entrevistas a nuevos informantes, y uno ir construyendo su propia historia, ¿no? Que es lo que hemos mostrado aquí. Y Shinda me contaba esas leyendas. Un día que enfermó, tuvo que estar, ¿no?, casi un mes en cama, le iban a amputar las piernas, por suerte no sucedió. Decían los doctores que de esa madera de antes era corrioso, y yo le visité y sí me dijo, Gabriel, me dijo la maestra Pomar que contara mis cosas, porque ahora sí vi cerca, se refería a la muerte. Y dije, Shinda, pues si usted quiere contar historias, y yo grabé ahí muchas leyendas. Pero cuando él sanó, le dije, Shinda, pues ya me contó muchas leyendas. No podría hacer los juguetes, y miren lo que apareció. Ahí está el juguete a partir de la narración de la leyenda del ahorcado. No teníamos mucho tiempo para contarlas, pero en el libro que está en internet, ahí salen. Me contó el cuartito de la muerte, y ahí está el cuartito de la muerte. La leyenda del mágico, y ahí tenemos al mágico. Es una parte, y todos esos juguetes, de hecho aquí están algunos en la exposición, son los que uno va ido mostrando y describiendo y narrando. Don Ambrosio, y ahí está don Ambrosio, que echaba carreras con el caballo, y ahí se ve un poco despegado, decía que hacía pacto con el demonio y volaba. Bueno, parece que no iba corriendo, sino iba.
Y son esas historias muy interesantes porque Juventino Rosas es el municipio donde se asocia con la brujería en el estado de Guanajuato. Cada estado tiene un lugar donde se habla de brujas, de brujos. En Aguascalientes sería Jesús María, en Veracruz Catemaco, pero aquí en el caso de Guanajuato es Juventino Rosas. Y muchas de esas historias, Chinda las reflejan sus juguetes. Miren, ahí están las brujas dando vuelta en el templo, decía que rodeaban, volaban. Ahí está un sacerdote que entra y sale, y la muerte. Todo eso con una sola manivela lograba mover todas estas piezas. Miren cómo sí existe la torre de la capilla antigua de San Antonio y cómo la representan sus juguetes. Y eso es muy interesante, ¿no? Que además de contar esas historias, nahuales, chaneques, no sé si ustedes les cuentan historias de la bruja, de los, ¿no? Sí. Ah, pues qué padre, ojalá un día las escriban, ¿eh? Que rescaten todo eso. Y eso es mucho de lo que refiere Chinda, ¿no? Yo les decía que cuando falleció su hija me decía, Gabriel, quiero que te quedes con algunos objetos. Me hablaba de una máquina y yo tenía más de 14 años de conocer a Chinda, de visitar su taller. Y yo decía, ¿cuál máquina? Tenía un cuarto ahí que yo veía así como muchos eh, papeles, cosas que él... Pero nunca imaginé que ahí hubiera una máquina. Dije, pues yo no sé de qué me hablas, ¿verdad? Pero acordamos un día, una hora, y salió esa máquina. Y esa la hizo Chinda. Y con un motor de lavadora y era una como caladora. Eh, por ejemplo, Shinda hacía sus propios pinceles con la crin de caballo, hacía los tintes naturales a partir de las tierras del cerro. Yo fui con él al cerro y a mí me maravilló ver, mira, Gabriel, la tierra roja, de la tierra azul, la tierra verde, y cómo hacía el proceso, hacía su propia pegadura, sus tintas, su propia herramienta, la Sierra San José y esta. Y yo dije, ay, pues esa es pieza de museo. De hecho, en la exposición en San Francisco, ahí pedí que se mostrara, para que cumpliera como esa función y esa petición de la hija de la familia, de seguir mostrando la, los juguetes de un gran artesano, ¿no? Como fue Shinda. Entre otros, digo, en Guanajuato y más, de los que he mostrado, pues hay varios. Ahí está Shinda con uno de sus hijos, con su otro hijo, lamentablemente falleció Orlando, pero tenía un talento, tenía una habilidad para hacer juguetes. Y bueno, para ir cerrando, dejaremos otro pequeño video de 1 minuto para México que es se un vea. país de riquezas, Empieza igual que el otro, pero muestra después la amplia cambia. variedad de manifestaciones populares y culturales existentes en su territorio. A nivel nacional, Guanajuato destaca como un centro predilecto en la producción de juguetes tradicionales, oficio transmitido de generación en generación. Desde los talleres familiares, los artesanos mantienen viva la identidad de sus comunidades. Son guardianes del patrimonio que da sentido a su realidad. El Guanajuato de hoy es un sincretismo de tradiciones indígenas, españolas, negras y moriscas que se reflejan en sus juegos y juguetes populares. El valero y el trompo, la muñeca de hojalata o de trapo, el silbato de agua o las simples canicas sobre la tierra nos recuerdan nuestra infancia mexicana. Originario del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, el maestro juguetero Gumercindo Olivares España Chinda dedicó su vida al rescate de nuestras tradiciones. En su taller La Puerta Vieja, Chinda aprendió el oficio de su padre, quien lo heredó de su abuelo en una época de narraciones orales y labores del campo. Desde pequeño, Chinda aprendió a hacer el barro, abrir los carrizos, tallar la madera y mezclar los colores para dar forma, con sus manos, a los juguetes. Con ingenio, Chinda retrata en sus juguetes autómatas escenas de la cotidianidad. Animales, fiestas, santos, humanos y demonios que nos recuerdan las tradiciones guanajuatenses. En la actualidad, el rescate y divulgación de los juegos y juguetes populares mexicanos compite con el avance tecnológico y digital. Y, y bueno, no sé, México es un país de ¿es el de riquezas, Shinda como lo o...? demuestra la El amplia anterior, variedad sí. de Creo que manifestaciones pusimos 3, ¿verdad? populares y culturales existentes Bueno, en su creo que territorio. ese es otro que A habla, nivel ojalá nacional, hable de muñecas, si no lo Guanajuato quitamos. destaca como un Dura un centro minuto. predilecto en la producción de juguetes tradicionales, oficio transmitido de generación en generación. Desde los talleres familiares, los artesanos mantienen viva la identidad de sus comunidades. Son guardianes del patrimonio que da sentido a su realidad. A lo largo de la historia, en las diversas Para culturas han ustedes. existido
juguetes enfocados a fortalecer los roles sociales y expresiones de género. Los primeros registros de muñecas datan de la época faraónica en el Antiguo Egipto, pero también se han encontrado vestigios en todos los continentes. Los juegos con muñecas instruyen actividades formativas como el quehacer del hogar, la educación de los hijos, el cuidado personal y valores familiares. Desde temprana edad, las niñas mexicanas aprenden a desenvolverse en la sociedad a través del juego con muñecas. De manera tradicional, las muñecas mexicanas son elaboradas con materiales como maíz, papel, cera, lana, trapo, porcelana, plástico, madera o yeso. En Guanajuato destacan las muñecas de cartón, elaboradas en varios municipios de la zona del Bajío como Celaya, Irapuato, Cortázar y Guanajuato. Las muñecas guanajuatenses se distinguen por sus extremidades móviles, con tonos de piel que van del rosa al café, adornadas de flores y brillantín. Sí, pues esos videos los hemos hecho para difundir también parte de este patrimonio, el juego, los juguetes, y dar cuenta de esa riqueza que hay, en este caso de Guanajuato, ¿no? El estado, o de la región, ampliando un poco lo que sería el Bajío, y también cómo se dan esos roles, esos aprendizajes, ¿no? Y bueno, eso es lo que queremos abordar. No me quisiera extender, tenemos límite de tiempo, pero sí agradecer y decir que me da mucho gusto ver al, esas tres generaciones, con todo respeto, desde personas mayores, mamás jóvenes y las niñas, y, y referir esa importancia que tiene el seguir preservando nuestras tradiciones, el seguir jugando, ahora sí juguemos a jugar, ¿no? Y sobre todo, pues conocer parte de nuestra historia, nuestra identidad, nuestras raíces. Yo les quiero agradecer, no sé si hubiese alguna pregunta, algún comentario, pues sería muy bonito. Pues yo sí quiero comentar que pues agradezco mucho este tipo de prácticas aquí en el Nigromante y la verdad, yo sinceramente yo sí pienso que es una riqueza inmaterial, ¿no? De todo lo que tenemos en México, porque como dices, es una transmisión de todas estas leyendas, conocimientos orales. Bueno, yo en mi caso, mis hijas son bilingües. Entonces, mi papá es extranjero y la verdad es que yo a ellas han tenido una inversión natural porque yo me crié con mis abuelos. Entonces, mis abuelos siempre les contaron leyendas, les enseñaban diferentes tipos de cosas, de juegos. Y todo lo que mencionas es así como crecieron. O sea, íbamos a la casa, los nietos se juntaban, todos jugábamos los juegos clásicos, ¿no? La matatena, el juego del avión, o sea, había muchos, muchos juegos y toda socialización. Y ahora, por ejemplo, yo veo su generación de ellos cuando son estos niños que están en la escuela y que efectivamente lo que mencionabas, el juego de digital ya los ha desplazado totalmente, pero sin embargo, bueno, al menos nosotros siempre seguimos comentando eso porque sigue siendo parte de nuestros valores como familia. Entonces, pues esto, ahorita la práctica yo sí quise traerlas porque sí me imaginé que iban a abordar muchas cosas de este estilo, pero de verdad felicidades porque es una investigación maravillosa. Yo soy guía de turista aquí en San Miguel de Allende. Entonces, parte de esto, pues para mí es muy enriquecedor porque es la manera en la que yo puedo explicar la tradición, las tradiciones en México, o sea, de qué se trata, por qué cierto tipo de juegos. Yo los recomiendo siempre a mis clientes. Yo soy guía de turismo bilingüe. Entonces yo casi todos mis clientes siempre los mando al Museo del Juguete. Porque yo les digo, o sea, ¿quieres realmente conocer la identidad de México? Ve al museo, ¿no? O sea, ve a este museo que te da toda una pauta de efectivamente esa raíz, esos valores, de dónde salió todo eso, ¿no? Y ahora que tú mencionabas esto, por ejemplo, del señor Shinda, de que hizo los juegos de los gallitos, ¿no? Pues era la identidad de Aguascalientes, o sea, era su forma de vender algo que se iba a vender allá, pero es tan interesante como saber que él estaba pensando efectivamente qué es popular aquí. Por ejemplo, me gustó mucho este juguete que vi al final del hombre que está montado en un caballo, pero que se mueve como un émbolo, ¿sí, verdad? Sí. Así tal cual. Eso está súper interesante y yo nunca he visto ese tipo de juguetes. Aquí en San Miguel hay una feria de juguete tradicional mexicano y dejaron de venir muchísimos de los que eran artesanos.
que eran de las comunidades o de que venían de Comonfort, de Salamanca, porque ya se acabó esa generación. Entonces ahorita los nuevos que están llegando pues traen juguetes que podemos identificar claramente que ya no son de aquí, porque como tú decías, yo recuerdo ciertos juguetes que se hacían en Celaya, y hace poquito tuve la oportunidad de conocer a una de las, no, ella no es nieta, ella es nieta, sí, su tío abuelo, era el señor que creo que tú mencionaste al principio, que hace juguetes en Celaya de lámina. Maximino Rivera. Sí, exactamente. Ella es de esa familia y ella me dice, es que ustedes veían esos juguetes bien padres y todo eso, pero nosotros como familia, antes de las fiestas de San Miguel de Allende, estábamos decorando, pintando, o sea, ellos no les permitían jugar con esos juguetes, entonces para ella por años era como, yo quiero un juguete de ellos, o sea, un juguete que nosotros estamos haciendo. Y digo, qué interesante la realidad, ¿no? O sea, la realidad de estas personas como hacedores y luego a ellos venir acá y venderlos y nosotros también ese recuerdo tan padre de nuestra infancia, pero para ellos totalmente distinto, ¿no? Pero aún así siguen siendo parte de una identidad y que ella lo recuerda con mucho cariño porque dice ya, todavía hay personas de su familia que los hacen, pero ya no se ven igual. Entonces, pues, se está acabando. Probablemente la siguiente generación de ellos ya no los va a producir. Entonces, es algo muy interesante y de verdad yo, un agradecimiento. Muchísimas gracias, de verdad esto ha sido muy enriquecedor y pues felicidades a ustedes que hacen todo este esfuerzo por traer estas maravillosas pláticas, porque de verdad, bueno, al menos yo trato de asistir a todo lo que puedo, pero es muy enriquecedor para todos nosotros. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Y tenemos en redes sociales algunas preguntas, doctor Gabriel, que extiendo porque tenemos un público que nos está viendo y con esto ya cerraríamos. José Alberto López Salcido nos dice, es introducirnos a un mundo mágico muy interesante. Cristina Carrillo hace una pregunta, ¿cómo ha influenciado la industrialización y globalización en la producción y consumo de juguetes en México? Sí, bueno, antes que nada quiero agradecer tus palabras y felicitarte por lo que se ha hecho con los hijos, que bueno. Y así nomás un comentario, en alguna ocasión me tocó dar uno de los seminarios para los guías de turistas en Guanajuato. Me pidieron en ese diplomado que si yo les podría hablar de arte popular y etnografía, y yo les recomendaba mucho lo que tú refieres, que conozcan esa historia, esas tradiciones, y no solamente repitan lo único que saben al turista, sino les hablen de algo más de su cultura, de su historia, de su tradición. Qué bueno, y luego si es bilingüe, pues así el extranjero o el nacional se lleva algo más y algo más auténtico del conocimiento, no nomás de referir ciertos aspectos y qué padre. Y qué bueno que acercan a los abuelitos y seguro pues tienen muchas más destrezas. Yo estoy seguro que tienen un desarrollo lógico-matemático más que sus compañeros con todo esto que refieres que han hecho. Y de la pregunta es algo muy interesante. De hecho, en México han existido diversos momentos en que los artesanos han afrontado situaciones adversas. Uno de ellos me lo referían que fue en los 60s, 70s, con la entrada del plástico. Todo ese plástico, sobre todo de la industria norteamericana, y muchos artesanos no lograron superar y tuvieron que cerrar, otros sí. El otro momento, y que yo creo que sigue vigente, es con la entrada del producto chino. Ese fue un golpe muy fuerte porque reproducen el juguete o la pieza de manera casi igual y muy barata. Y yo creo y también fue un golpe para muchos artesanos que no pudieron competir. Otros sí. Entonces, más que ha influido, ¿cómo ha afectado, verdad? Yo creo que esa es la pregunta. O si habláramos de influencia, más bien cómo ellos han tenido que buscar nuevas opciones de cómo adaptar y seguir construyendo sus piezas y lograr competir frente a este mercado. Ha sido muy difícil. Yo tuve una experiencia en alguna ocasión en Sinsunsan
iba a comprar una pieza de Ixtle, y cuando la volteé decía Made in China. Y si le quitas la etiqueta y digo es mexicana, y yo le dije así en tono de broma, le dije al que la estaba vendiendo, oiga, por lo menos quítale la etiqueta. Y yo me voy con la creencia que es mexicana, pero sí, en Sinsunza los que elaboran esa, no, a ese precio no lo podían dar. Entonces yo creo que aquí hay una situación muy interesante para muchos artesanos en cómo ir compitiendo con estos mercados, cómo lograr que la gente también concientice, porque lo que decía la compañera es que a los artesanos venden a veces muy baratos sus piezas por la situación económica que están afrontando y todavía les pedimos descuento. Entonces vamos a una galería y ahí no nos dan descuento, ni siquiera lo pedimos, ¿verdad? Entonces yo creo que también son muchos elementos muy complejos y el caso de Shinda yo a veces lo presumo porque su producto ya lo buscaban los coleccionistas particulares, los que tenían museos, entonces ya era otro tipo de mercado, ya era con un valor agregado. En España yo veo otros casos, en Europa particularmente, que lo hecho a mano sí tiene ese valor y le dan desde lo que conlleva elaborar una pieza de arte popular o una pieza hecha a mano, ellos ya cuentan hasta el tiempo, la parte manual. Y aquí creo que no hemos llegado a esos niveles, que eso sí tiene que ver con la globalización y que sí se han influido en que esos elementos ellos también los contabilizan y los valoran por ser hecho a mano. Y en México creo que no hemos llegado a ese nivel de darle ese valor agregado, ¿no? Desde cuánto se lleva para elaborar un huipil. A veces tardan hasta 2 meses, un mes. Y el precio que lo da, dices, pues ¿dónde está la inversión de ese tiempo de 2 meses? Y yo creo que mucho tiene que ver con nosotros, de cómo valoramos y cómo lo apreciamos, ¿no? Entonces, sí ha sido un momento muy difícil, yo he visto la globalización para muchos de los artesanos. Muchas gracias, doctor. Y ya estamos sobre el tiempo. Tenemos un comentario que nos hace Lila Lu, que dice, los juguetes como patrimonio nos ayudan a generar historias familiares, historias de la educación mediante el juego y el ocio, y nos permiten estudiar el cómo jugaban en otras épocas. Muy interesante. Muy interesante y agradecer a este público que está en las redes sociales, pues también que se hayan tomado la molestia de conectarse y de escuchar a un servidor. Creo que esto es otra parte que debemos seguir explotando, el acercarnos a través de las redes sociales, como aquí en presencial, que también es muy bonito. Muchas gracias. Si estás de acuerdo, si están de acuerdo, cerramos la plática de hoy, agradeciéndote, querido Gabriel, esta plática que realizamos con la Universidad del Estado y con la Universidad de la Nación, la Universidad de Guanajuato y la Universidad Nacional Autónoma de México, y entregarte este modesto diploma, pero siempre con mucho afecto y mucho reconocimiento del trabajo que haces, del rescate del patrimonio, pero también de la divulgación del patrimonio. Lo leo para que todo el público que nos escucha tenga conocimiento de ello. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, a través de su extensión en San Miguel de Allende, Guanajuato, otorga la presente constancia al doctor Gabriel Medrano Luna por impartir la conferencia A Jugar, se ha dicho, los juegos y juguetes como patrimonio cultural, llevado a cabo el 14 de agosto del 2025. Por mi raza hablará el espíritu, San Miguel de Allende, Guanajuato, firmado por un servidor, el coordinador de educación continua, y con esto cerramos la plática, agradeciendo la presencia de Gabriel. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a la UNAM y particularmente a ti por estos espacios y esta oportunidad de compartir estos temas. Muchas gracias, Gabriel. Y nos vemos hasta el próximo jueves de la UNAM. Ojalá nos puedan acompañar, que es en el próximo mes de septiembre. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.